Y hablando sobre esto, profesor universitario en Historia con orientación en Ciencias Sociales, el Ezequiel Flores. Y yo le digo a él cariñosamente, amigazo, compañero de luchas. Cada uno tiene su lucha y él eligió un lugar grosso que es la docencia. Bienvenido, Ezequiel, y toquemos este tema. Presencialidad hoy. Jorobado. Sí, es un tema que adquirió mucha relevancia, sobre todo por las noticias que tuvimos acá en la provincia desde ayer, con la inminente vuelta a las aulas de una porción importante de los estudiantes que están finalizando ciclos y de docentes, directivos, personal directivo, personal administrativo. Entonces, digamos, conviene, para poder tener un panorama general, pensar, digamos, poder discutir sobre qué implica esta presencialidad. ¿Por qué ahora estamos retornando? Falta poco tiempo para que se termine el año escolar, digamos, el ciclo lectivo 2020. ¿Y por qué ahora? Si nosotros vemos a nivel nacional, lo que está pasando es que hay un proceso de vuelta a las aulas, de retorno a las aulas, de apertura de las escuelas, con otro rótulo. Digamos, y si esto viene de la colación de lo que plantea el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que plantea que no volvemos a las aulas, sino que volvemos a las escuelas para tener actividades de vinculación o revinculación pedagógica, haciendo también hincapié en la cuestión más afectiva, más emotiva, y no tanto en contenido, digamos, pedagógico o curricular, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero en los hechos, digamos, se trata de volver a las escuelas, volver a las aulas, de actividades en las que participen docentes, estudiantes, es decir, de ir retornando, digamos, a la presencialidad, aunque todavía se mantenga un esquema de tipo mixto, es decir, con clases o con un proceso, digamos, todavía virtual, y por otro lado la asistencia parcial a las escuelas. Y, digamos, lo que estamos viviendo en Misiones no es exclusivo. Es decir, en Santa Fe, por ejemplo, ya se habilitaron algunas escuelas. En Entre Ríos ya hay 9 jurisdicciones que estarían volviendo. En Chaco, lo mismo. Jujuy que fue, digamos, pionera porque volvió hace varios meses y tuvieron que dar marcha atrás. Porque aumentaron los casos de contagios, pusieron a una porción importante de la población a través de exponer a docentes, a través de exponer a los estudiantes, y tuvieron que cerrar las escuelas y dar marcha atrás, como pasó en buena parte del mundo. Y sin embargo, ese marcha atrás, digamos, fue parcial porque continuaron yendo los auxiliares y los administrativos. Y ahora, digamos, se plantea que antes de que termine el año, volver, digamos, de vuelta a convocar a los estudiantes para que regresen a las aulas con esta misma lógica. Y en Cava, provincia de Buenos Aires, quizás que son los distritos más complicados, porque la cantidad de casos, digamos, por ejemplo, en el conurbano bonaerense hay por lo menos 5.000 casos por día, y sin embargo también se habilitan las escuelas para actividades de revinculación. De hecho, creo que, si no me equivoco, hoy se estaba anunciando lo mismo, de todos los niveles, todas las modalidades. Creo que los últimos años de cada nivel iban a volver a las aulas. Sí, de hecho, en la provincia de Misiones todavía el nivel que más se está discutiendo tiene que ver con la universidad. No se está autorizando la actividad presencial. Yo me río porque dicen las universidades, y en realidad el tema es con las públicas. Básicamente hay una contienda ideológica, no podemos descartar esto, que hay una contienda ideológica muy clara, y la pandemia no es exenta de esto, ¿no? Claro. El tema de lo público, lo privado, el tema de
capitalismo, el neoliberalismo, colocando y tomando posiciones en la educación. Claro, y sí. El gobierno provincial sí quiere primarios, secundarios y terciarios. Sí, efectivamente, digamos, de hecho hoy salió la resolución del Consejo que lo que establece es, en primer lugar, digamos, de que todo personal directivo y administrativo, básicamente simplificándolo de esta forma, a partir del lunes se tendría que presentar a las escuelas. 2 días después, los estudiantes que están terminando ciclo, a partir de secundario, terciario y secundario en todas las modalidades, tendrían que estar volviendo a las escuelas de forma opcional, es decir, cada padre, cada madre, en caso de menores de 18 años, autoriza a volver a las aulas a esos estudiantes. Y, digamos, para que nos demos una idea, serían como cerca de 20.000 personas que están volviendo, digamos, a las aulas. Incluso puede ser un poco más. Solamente los estudiantes que están comprendidos en esta vuelta serían 16.000. Y eso no estamos contando, digamos, personal directivo, administrativo, auxiliares, y porteros, personal de servicio, docentes. Entonces es una masa muy, muy importante de gente que se empieza a movilizar de vuelta. ¿En dónde? En el transporte público, para volver a las escuelas. Entonces, digamos, es un riesgo importante de aumentos de casos de COVID. Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros en la provincia en los últimos meses tenemos un ritmo constante de más o menos 7, 8, 9, 10 casos por día. Digamos, no es un momento que, si bien uno diría, bueno, no es la misma situación que en otras provincias donde tienen miles, sin embargo, digamos, el peligro está ahí. Entonces, en este contexto, digamos, en estas condiciones, es exponer a una porción importante de la población al riesgo de contagio. Y eso que estamos hablando de cuestiones elementales como transporte, pero digamos, tenemos muchas escuelas que no están en condiciones de infraestructura, condiciones sanitarias, para empezar a recibir a la población escolar. Y no están en esas condiciones. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo de pandemia no se tomaron la tarea de acondicionar las escuelas, no se relevó la situación de infraestructura que tienen las escuelas. De hecho, una de las primeras cosas que salta a la vista, denunciados por los propios docentes, son las escuelas rancho, las escuelas que no tienen baño y tienen letrina, las escuelas que tienen una matrícula de 200 estudiantes y tienen 2 inodoros, por ejemplo, o que no tienen agua. Cuestiones básicas y elementales, sin las cuales no se puede, primero no se puede volver a clases por más que no haya el riesgo de pandemia. Y segundo, con este riesgo de contagios, hace peor aún, digamos, peor aún, digamos, el riesgo para volver en esas condiciones. Entonces, hay un problema muy grave con este retorno que pretende el gobierno provincial a tono con lo que pasa a nivel nacional. Y digamos, ¿por qué? ¿Por qué es el motivo, digamos, cuál es el motivo por el cual haya que garantizar esta especie de revinculación pedagógica en este momento? Sí, lo de pedagógico, a ver, digamos, porque está bien, la pandemia trastocó lo que es el marco del contexto educativo, todo lo que es la dimensión educativa, las relaciones dentro del contexto educativo, pero realmente, y hay todo un planteo de muchos docentes, y hay un planteo de los pedagogos y de los antropólogos. El tema es, incluso a Vinzano, que nosotros lo hemos tenido de profesor en la Universidad Nacional de Misión, antropólogo, hablaba de 2 cosas. Hablaba de que es necesario ser, un antropólogo lo dice, es necesario mantener las fronteras cerradas por una cuestión de poder contener el contenido social, o sea, determinado capital
cognitivo, de coherencia social, y por el otro lado planteaba esta semana en uno de los medios locales el tema de la educación. ¿Cómo llevar la educación? ¿Cómo nos tenemos que replantear la educación a raíz de la pandemia y de esto del cierre de fronteras? Y hablaba que Misiones es un conglomerado de un montón de culturas interrelacionadas y demás, y hacía un planteo muy lógico, y que lo digo un antropólogo, y más ese antropólogo, es particular, porque es una persona que está acostumbrada a leer, tener muchas lecturas sociales al mismo tiempo. Esto tiene que ver, es un argumento a esta pregunta. Claro. Los docentes, hoy, en este terrible y complicado contexto educativo, ¿qué garantías tienen a nivel laboral? Hablemos de lo laboral. El Estado, como patrón, marcó una pauta. Vuelven a trabajar y punto, porque fue así más o menos. La obligación de parte del Consejo General de Educación. ¿Los docentes cómo se sienten? ¿Cuál es el...? Bueno, justamente, digamos, hay un clima de rechazo bastante generalizado por parte de la docencia a la vuelta a las clases presenciales. Lo que, digamos, en realidad, digamos, los docentes los docentes que están ocupados están trabajando, y están trabajando más que antes incluso, porque la modalidad virtual así lo impuso, y de hecho ahí hay uno de los problemas a desentrañar, digamos. Si la pretensión del gobierno es que en este mes que queda, con la vuelta a las clases presenciales, solamente para este grupo de población escolar que está terminando el ciclo, van a poder recuperar algo de lo que se perdió o no se pudo lograr por falta de conectividad, por falta de recursos, por falta de designación de docentes. Si las autoridades están pensando en que van a recuperar algo los chicos con esta vuelta a la presencialidad en un mes, están pensando mal para el problema, porque lo que falta no es volver a las escuelas y abrir todo a riesgo de contagio un mes antes de que termine este año, sino que falta son recursos, todos los recursos que el Estado no puso este año, sin garantizar la conectividad, sin garantizar los equipos pedagógicos necesarios, es decir, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que no están en las plantas escolares, sin garantizar la designación de docentes necesario. Teníamos este año, digamos, en el marco de la educación virtual, docentes que tenían cursos de 100, 200, 300, incluso más estudiantes, tenía que prácticamente personalizar uno por uno, y tenían como recurso el celular, o a lo mejor una computadora, y en el mejor de los casos banda ancha, y en el peor de los casos no tenían conexión y tenían que recargar el celular todo el tiempo, digamos. Lógicamente, sin que el Estado haya generado los recursos, digamos, no puede recuperar eso en un mes solamente abriendo las escuelas. Y entonces, pero por ejemplo, yo estoy acá viendo un chat que tiene que ver con una clase específica de una carrera universitaria, de una profesora que está intentando. Ayer tuvieron una clase que yo entré en cátedra. Ajá. Y primero hay temas con internet, porque toda internet estos últimos 2 o 3 días estuvo complicado, por lo menos a nivel regional. Gigaret está teniendo problemas y los alumnos le están reclamando el tema del video que se cortaba. Estoy viendo las conversaciones de ayer en el horario de clase. Esto de que no son universitarios. Sí, y esto que no solo. Y sí, pero vos no tenés los insumos. Teóricamente te la rebuscás mejor. Históricamente el universitario copiaba mapas, hacía investigaciones bibliográficas en todos los lugares donde había, hacía entrevistas, estadísticas, encuestas. Pero en esto de la tecnología siempre hay una deuda. Sí, que por eso te decía. Porque a mí de qué me sirve, yo leí esta semana, ¿de qué me sirve a mí, estudiante o docente, o papá o mamá o abuelo, lo que sea, de niños o de jóvenes educándose, o de adultos educándose? Porque ese es otro tema, la educación, claro, la educación para adultos, la educación para el trabajo, las personas que están educando fuera del sistema normal, entre comillas, o formal, las personas con discapacidades o con incapacidades diferentes. Sí. Y sale un proyecto de ley que quieren un derecho universal, pero en ningún momento de esos proyectos de leyes nacionales hablan de la gratuidad del servicio.
Sí, es que de hecho, fíjate, Es cortina. estudiantes universitarios que tenían este problema, pero vos imagínate eso con un estudiante secundario, con un estudiante de primaria. De primaria acá. Y yo, conmigo hay mucha gente que se enojó en los últimos días porque le doy con un caño a Marandú Comunicaciones. Una empresa que crea el Estado provincial teóricamente para solucionar el problema de conectividad, que crece con un presupuesto aparte, que no sabes muy bien qué hizo o qué hace, porque teóricamente tenían que ayudar en el tendido de la fibra óptica a lo largo de la ruta 12 y de la ruta 14. Ahora, yo lo último que vi de esa cuestión, igual que lo del gasoducto en noreste, lo último que vi de esa cuestión fue los caños blancos tirados al costado de la ruta. Nunca más me enteré que conectaran algo en algún lugar. De hecho, hasta ahora, durante todo esto de la pandemia, todo esto de la crisis sanitaria, el ejército argentino es el que está colocando módulos de conectividad a lo largo de la provincia en escuelas rurales. Que además hubo fotos en los medios cuando hubo un par de tormentas, que ves las condiciones de algunas escuelas que son, no sé si chozas de madera, que ponen en peligro a los educadores y a los educandos. Claro, de hecho, vos mencionabas Marandú, y la misma empresa reconocía a principios de este año que a un cuarto de las escuelas, de los establecimientos educativos, les faltaba conectividad. Es decir, ellos mismos, no sé si son números más o números menos, pero ellos mismos decían, por lo menos a un cuarto le falta conexión a internet. En Misiones, digamos, por lo menos 4 de cada 6 hogares no tienen conexión a internet. Entonces, digamos... no hablemos hay algunos lugares que vos salís con el teléfono, no podés mandar un SMS. No, claro. No hablemos de cuestiones no hablemos de un smartphone, cuestiones más complejas. Claro. Bueno, y digamos, todos estos problemas no se van a resolver mágicamente porque un mes antes de que termine todo, abrís la escuela. Yo, digamos... En primer lugar, ¿por qué entonces, digamos, abrir? Y está detrás de esta idea está dos cuestiones. Una cuestión es la idea de la escuela como container, es decir, los chicos tengan un lugar a donde ir. Y es una idea que, digamos, es producto de las condiciones en el estado actual en que está la educación en el marco del sistema capitalista y sobre todo de la Argentina, es decir, de la sociedad en la cual vivimos. Porque en la sociedad en la cual vivimos, digamos, el grado de descomposición social llega a tal punto que atraviesa la escuela, y que la escuela ya no es más un centro educativo, sino que es un centro de contención. De hecho, vos fijate lo que pasa con esta cuestión del retorno. En El Dorado, 10 directivos y directivas de colegios secundarios ya dijeron que no están las condiciones, que ellos no van a abrir las escuelas porque no están las condiciones para garantizar las condiciones mínimas de higiene y de sanitizantes y de recursos necesarios para garantizar los protocolos. Y en una de esas escuelas, hace poco tiempo, entraron a robar. Entraron a robar justamente en los sanitarios, por ejemplo, y uno mira esa escena y dice, lo primero que piensa es a qué nivel llegamos de descomposición, que las escuelas sufren estos casos de robo y de vandalismo bastante seguido. Y eso también, por eso es producto, digamos, y esa misma producto de la descomposición, y esa misma escuela le están pidiendo, le acaban de robar, le están pidiendo, sin solucionar los problemas, le están pidiendo que abra las puertas para recibir a los estudiantes de secundaria, porque quieren meter a los estudiantes de secundaria que están terminando el ciclo ahí. Básicamente es eso, 3 horas por día en grupos de 7, 8 contando al docente, es decir, digamos, lógicamente, digamos, genera un rechazo. Y eso que, digamos, el trabajo docente también se vuelve
para el docente también se vuelve un problema, digamos, volver en estas condiciones, porque tiene que garantizar también el esquema mixto, es decir, tenés que trabajar en el aula y tenés que trabajar fuera del aula, garantizando, digamos, la corrección de trabajo, de tarea, el envío, el Zoom, etc. En el Zoom, en el mejor de los casos, digamos, ¿no? En el caso que vos te hayas podido pagar, digamos, internet, porque en todo el año no recibiste nada de parte del Estado, digamos, para garantizarte eso. O sea, dijo un amigo mío, sí, hay cuestiones que rozan lo ridículo. Para avanzar, el otro tema, el tema de los docentes, específicamente, condiciones laborales, no hablemos del salario, ya el salario creo que nunca está perdido, pero es como que esta pulseada la ganó la patronal por ahora. A menos, a ver, yo no tengo la de cristal, pero hago un anuncio cuasi paralelo, de una dimensión paralela. Finales de noviembre el gobierno de la provincia va a anunciar un bono extraordinario por la fiesta, fin de año, pan dulce, vacaciones y la mar en coche, con también un voucher para que los docentes puedan pasear por la provincia de Misiones con un 40% de descuento. Porque así de ridículo es este sistema de gobierno. No, de hecho, usted lo duda. El Instituto de Previsión Social lanzó su programa de turismo interno para los afiliados. Ahora, de la salud, ni hablar. Lo que no te dicen también es que desde hace menos de un mes, el ANSES va a ayudar y va a licuar, entre comillas digo licuaría, utiliza potencial, escuchen bien, licuaría, ayudaría a administrar las cajas provinciales de seguridad social. Dios me libre. A ver, no puede administrar el ANSES lo propio de los jubilados y pensionados que todavía existen y van a administrar las cajas de seguridad social provinciales. El IPS está hiperfundido, que absorbió un montón de cajas suplementarias de trabajadores y nunca devolvieron la plata. Claro. Los docentes, hoy, ¿cómo están, Ezequiel? Aparte de que estoy viendo que ya se empezaron a enojar de vuelta, pobrecito acá. Sí, a ver, los docentes, digamos, tenemos una batería, digamos, de reclamos que no hicieron más que agudizarse este año, digamos. No solamente en lo concerniente, como bien decías, al salario, sino también a designaciones de cargos, sí, miles de docentes que permanecieron desocupados. Y otros y otros docentes que estaban abrojados. Miles de docentes que permanecieron desocupados cuando otros miles estaban reventados de haberse extendido la jornada laboral, de que no tenga límite, de tener que recibir trabajos a las medianoche, digamos, y conectando con el problema anterior, digamos, no es el único argumento decir están todos los docentes ocupados cansados, vamos a emplear a los docentes que están desocupados, sino justamente para garantizar la educación de los chicos, una de las condiciones es que haya una proporción acorde a la situación de docentes alumnos. Yo con un curso, en términos de presencialidad, en un curso con 60 estudiantes, es muy poco aparte, lo que se puede hacer en términos, porque es antipedagógico, digamos. Pero además, ¿no? A nivel a ver, vos me decís, vamos a agarrar 60 estudiantes, la cifra que tiraste vos. En grupos de 6 tenés que dar una vuelta de 10 en 10 turnos, de alguna manera. De hecho, vos fijate que yo había hecho un cálculo que más o menos, si se cumplía el protocolo de 7 estudiantes por aula, en las supuestas aulas burbuja, vos necesitas abrir 2.000 aulas, digamos. Más. Un poco más, sí. Pero pongamos ese número y pensemos lo que implica. Sí, yo vi que, por ejemplo, estaban anunciando hoy en los distintos medios gráficos del gobierno de la provincia, estaba anunciando que iba a habilitar un montón de nenis, estamos hablando de... Sí. Más. Ahora el tema es, y esto tiene que ver con la función de contenedor que tiene la escuela.
En Sí. este caso, los jardines de infantes y preescolares. Porque vuelvo a repetir algo que le estaba hablando antes que vos llegaras, Ezequiel. Sí. Esto de que el gobierno se llenó la boca hablando de la salud, pero lo que necesita es que los padres trabajen, que los padres produzcan. Entonces, como tienen chicos, utiliza el sistema educativo como esto que vos decís. Parte de la contención social, que el padre tenga un lugar donde llevar al niño, jardín de infante o preescolar, y que pueda salir a producir. Claro. Al costo de su salud o al costo de cualquier cosa. Entonces el gobierno se coloca en una situación de señor feudal que te da el medio pero te cobra. Porque además tienen que aumentar los impuestos, porque aumentaron 36% el presupuesto provincial. Y es compleja la situación de los docentes, ¿eh? Sí, ¿Y la lucha cómo se plantea hoy? Bueno, hay otra cuestión que está pendiente también, que no quería dejar de mencionar, es el tema de la discusión de la estructura salarial, más allá de la cuestión de paritarias. Y en este momento, digamos, varias organizaciones y agrupamientos de docentes se han expedido, digamos, en contra de la vuelta a las clases. Pero, digamos, se tiene que organizar alguna medida de lucha contundente al respecto, digamos. Nosotros somos partícipes de plantear que no podemos volver a las aulas, es decir, si esto es una vuelta a clases, planteamos abiertamente, digamos, el no inicio. Sí. Y tenemos que acompañar ese no inicio con medidas de lucha como las que nos permitieron conquistar, por lo menos, aunque sea, digamos, mínimo, una victoria, digamos, mínima a la patronal, como fue el aumento al salario, al componente básico del salario, que no resolvió todos los problemas, por supuesto, pero fue algo que se conquistó con la lucha docente. Entonces, digamos, tenemos que retomar ese camino no solamente para plantear esta cuestión, sino también para poner un programa sobre la mesa, es decir, porque uno plantea, bueno, no volvamos a las aulas, está bien, perfecto, pero los problemas ocasionados por la falta de recursos para la educación virtual, digamos, siguen estando. Entonces, a la par hay que exigir, digamos, hay que exigir computadoras, hay que exigir internet, hay que exigir designaciones de docentes. No puede ser que en todo el año no se haya podido conseguir horas, no se haya podido conseguir cargo. No puede ser que en todo el año, digamos, se haya garantizado la educación, digamos, a costa de poner de nuestro propio bolsillo para garantizar alguna conexión a internet decente, y que eso no haya sido compensado por lo menos con una bonificación, con un bono extra y mensual y retroactivo para cubrir esos gastos que salieron de los bolsillos de los docentes con los magros salarios que tenemos. Todas estas reivindicaciones, y no me quiero olvidar del problema de infraestructura. Es decir, estamos hablando de que hay escuelas que no tienen agua, que no tienen baños, que son que por cuestiones de robos han perdido parte de lo que componía, digamos, las condiciones, claro, de las comunidades las condiciones necesarias para que una escuela sea una escuela. Y hay que, digamos, censar y relevar todo eso y poder establecer un plan de obras que satisfaga las necesidades de la comunidad educativa. Claro. Porque, digamos, no es una cuestión solamente de los docentes, las condiciones de trabajo en este punto, ¿no? Porque está en juego también ahí la educación de los yo lo que veo es que, más allá de que hay mucha gente, me va mal decir por eso, hay mucha gente que con la excusa de la pandemia vive autoconscientemente en un termo y no mira al costado y está más preocupada por conseguir para el asado lo más seguido que pueda. Y es así, y es una crítica social lo que estoy haciendo. Hay mucha gente que yo conozco que está muy preocupada, y los empleados estatales son los que están más cómodos dentro de un rasgo, porque hay algunos que, los más grandes, quieren ir a trabajar y no pueden por la cuestión de bioseguridad. Hay otros que y no hablo de los docentes, hablo de los empleados administrativos y demás. Y están contentos, qué sé yo, laburan una vez a la semana, cobran un sueldo que es
porque se ven a sí mismos, esto que yo te digo siempre, y soy repetitivo, esto, se ven burgueses, incluso se ven de la high society, se perciben así, no se perciben como laburantes, pensando que cuando se jode uno, nos jodemos todos. Cuando se enferma una persona, nos enfermamos todos. Cuando sufre una persona, sufrimos todos. Por este carácter social que tenemos los seres humanos. Con los docentes igual. Si hay un docente que no cobra bien, si hay un docente que está cansado, si hay un docente... Sufrimos todos porque los docentes son los que están con nuestros hijos durante más de 12 años dentro del sistema educativo. Y muchas horas al día. Y de hecho, extensivo a esto que planteás, la situación del personal de servicio que está precarizado, que no está en planta permanente, la situación de, por ejemplo, las cocineras que hace poco denunciaban que desde julio que no cobraban su salario y que también están precarizadas. Es decir, hay un universo, digamos, de problemas que atañen a educación y que son necesarios poner sobre la mesa. Pensaba también en esta cuestión de los estudiantes que no pudieron continuar este año. Son, digamos, las cifras que se manejan incluso oficialmente son alarmantes. Y bueno, nosotros hablamos esto a lo largo de estos meses. Por ejemplo, a nivel universitario en la Facultad de Humanidades nosotros estamos sacando un promedio en las carreras de la Facultad de Humanidades de un 70% de gente que no, o más, que no llegó a esta pseudocursada que tiraron desde la universidad. Eso por un lado, y por el otro lado, las condiciones. Hay muchos que volvieron a sus casas en el interior o en otros lugares y no van a volver a estudiar porque lo han manifestado abiertamente. 19:42 minutos y lamentablemente tenemos que ir cerrando. Como siempre, todo nos queda en el tintero para hablar, para discutir, para reflexionar en lo social. Y una vez más, gracias Ezequiel. Como da todo el speech, ya sabes vos, todo el speech que tiene que ver con la Conti. Dale. Bueno, si nos quieren seguir, nos pueden seguir por Facebook, Corriente Nacional Docente Conti Santoro Misiones, también Razón y Revolución Misiones. Nos pueden visitar nuestra página web, donde van a encontrar material. Si son docentes y están viendo cómo trabajar algún problema de la realidad, les recomiendo que entren al blog del Docente Rojo. Y en nuestra página web, razonyrevolucion.org, van a encontrar también mucho material, tanto para docente como para público en general. Así que bueno, pónganse en contacto. Y gracias, nos estuvo en silencio hoy escuchando atentamente, pero mañana va a hablar mucho en las efemérides y vamos a traer un par de cuestiones más. Santiago Casco, gracias a Ezequiel Flores, profesor universitario en Historia con orientación en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Misiones. Porque yo ahora digo los títulos, porque cansado de brutos. Y hay gente que se enoja, pero bueno. Mi nombre es Claudio Villalba y te voy a estar esperando el día lunes aquí en Más por Decir de 18 a 20 en Nova 91.